Bueno, chicas, la cosa sería así. Les cuento cómo nos vamos a organizar primero. La idea de hoy es revisar un poco los contenidos del bloque de medida, ¿sí? Y algunos conceptos de medida importantes. Yo les subí el otro día un video, no sé si lo pudieron ver. Bien, la idea hoy es un poco hacer algunas aclaraciones, algunas actividades que se pueden desarrollar con la medida, y la idea sería la siguiente, chicas. El 11 de octubre, que es día lunes, no les digo 12 de octubre porque me parece que el 12 de octubre, no, el 11 es feriado, está pasado. Vamos a ponerlo con el 12 de octubre, entonces. Repito, 12 de octubre sería la entrega final de todo el trabajo completo, es decir, me van a volver a entregar el de sistema de numeración y número, que ya lo tienen ustedes entregado, y a continuación va a venir espacio y formas geométricas y medida, ¿sí? Esa sería, digamos, la condición para que ustedes tengan promocionada la segunda parte del año y tengan, digamos, regularizada la materia, ¿sí? El 12 de octubre. Ese es el día en el que tienen que entregar el trabajo. Tengan en cuenta, chicas, que después quedará una semana, 2 semanas de clase, no mucho más, ¿sí? Porque creo que tendríamos las clases, no tengo bien las fechas todavía, pero tendríamos las clases hasta la segunda semana de noviembre. Por eso, si ustedes me entregan el trabajo el 12, yo tengo el tiempo para corregir todos los trabajos, se los devuelvo, ¿sí? Y ahí vamos a poder hacer algunas clases previas al examen final. Un examen final que va a constar de, yo hoy a la noche, después que terminemos, bueno, termino la clase con ustedes, después tengo clases con segundo D, cuando yo termine, les voy a subir a nuestro grupo de Facebook un cuestionario con unas cuantas preguntas, a modo de resumen de todo lo que trabajamos durante el año. Esas preguntas no me las tienen que entregar, no es un cuestionario ni un trabajo práctico. Es una guía de estudio para ustedes, para cuando preparen el final, ¿sí? Fechas de finales que todavía no tengo, pero que creo que vamos a tener, como siempre, 2 llamados de diciembre, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer, chicas, con ese cuestionario? La idea es que ustedes las contesten a modo de estudio, o sea, ya pensando en el final. ¿De dónde van a sacar las respuestas a estas preguntas? Bueno, las van a sacar del diseño curricular y las van a sacar también de este libro de Enseñamos Matemática en el Jardín a través de secuencias didácticas de Adriana González, ¿sí? Tiene que ver con concretamente el trabajo con los 3 bloques. Aparte de eso, tiene que ver con todo lo que planteó el diseño curricular sobre validación, institucionalización, resolución de problemas, los contenidos de matemática en el jardín, todo lo que trabajamos en la primera parte. Yo ahora antes de las vacaciones, a ver, ¿fue antes o después? No, fue antes de las vacaciones. Yo les subí un video mío que era del año pasado, a modo de resumen de todo lo que habíamos visto en el primer cuatrimestre. Ese video, bueno, también va a responder las preguntas. En general, los videos míos responden a todas estas preguntas. Yo hice una selección, ¿sí? Como para que cuando ustedes se presentan en el final, más o menos tengan una idea por dónde camina el final. Los finales, chicas, en realidad tienen que preparar un tema para empezar a hablar, van a entrar en grupos de A3 o de A4, depende de la cantidad que se presenten, van a preparar un tema, van a hablar sobre ese tema y yo voy a hacer preguntas. ¿Qué preguntas voy a hacer? Bueno, en relación al tema que ustedes elijan, varias de estas preguntas que yo les voy a dar como guía de estudio, ¿sí? En realidad son como 20 y pico de preguntas que engloban a toda la materia, ¿sí? Solamente que yo las sistematicé como para que ustedes vean
por dónde camina el examen. Yo eso esta noche ya se lo subo, así las que ya quieren empezar, pueden empezar con tiempo. Si responden una pregunta por día, llegan al final a diciembre perfecto, chicas, ¿sí? Y les recuerdo que esta materia está bueno presentarse entre diciembre y febrero. Yo sé que ustedes tienen muchas cosas para hacer y para rendir, pero una cosa, por ejemplo, todas las que siguieron los videos o la materia conmigo, de alguna manera ya saben cómo hablo, qué digo, a qué apunto cuando hago una pregunta. Entonces, digamos, uno eso lo tiene fresco. El problema es cuando pasan 1 año, 2 años y después se terminan olvidando, ¿sí? Igual se olvidan bastante poco de mí porque el año que viene yo las sigo torturando en tercero y las sigo torturando después en cuarto, o sea que me siguen escuchando hablar, con lo cual seguimos juntas por un tiempo importante, si Dios quiere, así que digamos que la forma de preguntar y a dónde apunto ustedes de alguna manera ya lo van sabiendo. Pero bueno, yo las incito a que ustedes traten de rendir esta materia y que no la dejen, porque después, como todo, siempre es más complejo, ¿sí? Entonces, 2 fechas importantes. Hoy a la noche les subo el cuestionario y tienen para entregar ese trabajo para tener promocionada la materia, por decirlo de algún, no es promoción, es la regularidad de la materia, para entregarla el 12 de octubre. Así yo tengo por lo menos 2 o 3 semanas para corregirlos, porque bueno, ahora tengo que corregir, piensen que tengo para corregir todos los segundos, así que necesito organizarme con esto. Con lo cual, yo después del 12 de octubre no las molesto más, o sea, no va a haber desarrollo nuevo de contenidos, lo que va a haber sí es algunas clases en donde vamos a hablar del examen final y donde ustedes, bueno, ahí si ustedes quieren responder todas estas preguntas y mandármelas, yo no tengo problema en corregirlas, pero esto no es para entregar, es una guía de estudios para ustedes. ¿Está, chicas? Bueno. A ver, A ¿por mí me dónde? quedó una duda Sí, Maylene. con respecto al final. ¿El tema que tenemos que elegir tiene que ser grupal? O sea, ¿todo el grupo elige un tema o individual es el tema? No, vos elegís tu tema. Entrás en un grupo, pero por orden de entrada, digamos, no es un grupo ni que no lo vas a organizar vos, lo organizo yo solamente porque, qué sé yo, suponete que se presentan 10, bueno, armo grupos de 3, 3 y 4, por ejemplo. Entonces te puede tocar con compañeras de este año, con chicas que deben la materia. No, cada uno prepara su tema. Por ejemplo, vos podés decir, yo voy a hablar sobre los portadores numéricos, quiero centrarme en la banda numérica, cómo se organiza, qué contenidos se pueden desarrollar con la banda numérica, por ejemplo, que yo digo esto. Otra puede decir, yo quiero hablar sobre la geometría, la enseñanza de la geometría, entonces habla en general, ¿sí? ¿De dónde sacan Sí, gracias, esto? profe. Importante, ¿de dónde sacan? Bueno, sacan gran parte desde el diseño curricular y la otra parte también de este libro de Adriana González, que es muy didáctico, es fácil de leer, pero hay que leerlo. ¿Está bien? O sea, con mis videos no alcanza, hay que leer texto. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta más hasta acá, chicas? Aprovechen, hagan preguntas ahora. Si no hay preguntas, mi idea para hoy sería... Hola, profe, ¿se escucha? Sí, Flor, dale. Te escucho. El tema del cuestionario. Cuando nosotros lo podamos llegar a tener todo, ¿se lo enviamos a su email? Al mail de, viste ese que es soniaballico2 inicial @gmail.com, me lo mandan ahí. Sí. Ok, profe. Muy bien. ¿Alguna duda más, chicas? ¿No? Profe, Sí. una preguntita. Usted dice que entraríamos, por ejemplo, de A3, ¿no? Para rendir. Sí. Pero cada una rinde su tema individual, sí. digamos. Sí. Y si de repente la compañera que justo casualidad entra con
conmigo, le hago un ejemplo, tiene el mismo tema que yo, Maravilloso. ¿qué pasaría? Nada, maravilloso. Ahí se van a complementar y van a hablar entre las dos. Buenísimo. No, No, está bien. Eso Yo cuando quería entran, saber por las dudas, porque puede pasar. claro, Profe, no, se sumó otra compañera. yo cuando entran, por ejemplo, hola, ¿qué hace? Son 4 ahora, Dios mío, se reproducen. Yo, por ejemplo, lo que hago es cuando entran a rendir, les pregunto, a ver, ¿vos qué tema vas a dar? ¿Vos qué tema vas a dar? Y yo ya me organizo mi cabeza para ver qué preguntas voy haciendo. ¿Sí? Ahí hay mucho trabajo mío para saber cómo invento las preguntas sobre la marcha, porque yo no sé lo que va a preparar cada una. Así que, pero quédense tranquilas. Y si por ejemplo usted le hace una pregunta a la compañera y uno puede opinar acerca de lo que usted pregunta. Mira, opinar no, conceptualizar sí. Ah, bien. Sí. Porque una Entendí. opinión es algo muy personal, y acá no hablamos de cuestiones personales, hablamos de la Claro, vida. no. Nada, un chiste mío. Sí, profe, entendí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Bueno, pero igual, no se preocupen porque eso lo vamos a ir desarrollando en el momento del examen. No se apuren con eso, ustedes primero estudien y después vamos viendo. ¿Sí? Ahí alguien me escribió que dice, Luciana, me anda mal la señal y sale de Zoom. Uy, bueno, Luciana, tranqui. Igual estoy grabando. Por ahora yo tengo señal, así que tranquila. Bueno, chicas, ahí veo a las 4 divinas que están ahí, la veo a Mailén, y las demás parece que no quieren aprobar la materia. Qué problema, Dios mío. Hola, profe. Ya tengo 5 ahí que aprueban. Hola. Estoy, solamente que estoy súper resfriada y tengo la cámara apagada. Dale, no hay problema, no hay problema, Fabiana, no hay problema. Sí, lo que me gusta del Zoom, por ejemplo, es que como todas tienen su nombre, las puedo llamar por su nombre, y es importante el nombre de cada una. Yo en la presencialidad no puedo llamarlas por el nombre porque son miles y es imposible que me los acuerde, así que me gusta el Zoom por eso. Así que bueno, a ver qué me escriben ahí. Bueno, no tienen cámara, no pasa nada. Bueno, uy, Rosario, tiene la segunda dosis dada. Bueno, tranquila, escuchá hasta donde puedas. Bueno, chicas, la idea mía hoy sería un poco pensar esta cuestión de los contenidos del bloque de medida, ¿sí? Nosotros en el jardín enseñamos básicamente 4 conceptos de medida, ¿sí? Longitud, capacidad, peso y tiempo. Más o menos lo que yo les voy a contar es lo que dice el video, ¿sí? Por ahí no lo repito textual porque no lo sé de memoria, lo voy diciendo en función de la argumentación que voy haciendo, pero los conceptos que trabajamos son longitud, capacidad, peso y tiempo. Yo les contaba en el video que cuando hablamos de longitud, directamente uno lo relaciona con el metro, ¿sí? Una longitud lineal, lo que se mide linealmente en metros, decímetros, centímetros, kilómetros, ¿sí? Longitudes. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de la cantidad, por ejemplo, que se puede meter dentro de un recipiente. Por eso la unidad que utilizamos cuando hablamos de capacidad es el litro. También utilizamos las unidades cúbicas, ¿sí? Porque yo puedo, y esto lo vimos en geometría, ¿se acuerdan? Con los cuerpos geométricos. Yo puedo meter acá adentro cosas, y esto no va a estar expresado en litros, sino que va a estar expresado, por ejemplo, en este caso esta cajita, en centímetros cúbicos. Las latitas, por ejemplo, de gaseosa, ¿vieron? Las latitas de gaseosas que tienen menos de 1 litro, dicen, por ejemplo, 200 centímetros cúbicos, 300 centímetros cúbicos.
Cuando da la unidad cúbica con el 3 ahí arriba es porque multiplican 3 magnitudes, centímetro por centímetro por centímetro, hacen el centímetro cúbico. ¿Sí? Fíjense que inevitablemente cuando hablo de cuerpos geométricos, tengo que relacionarlo con las unidades cúbicas, y acá, chicas, es importante esto, los contenidos de matemática están relacionados necesariamente. Lo que pasa es que uno los ve y los enseña por separado porque no puede enseñar todo a la vez. Y esto se relaciona con lo que me preguntaba, ¿quién era que me preguntaba hoy cuando recién empezamos? Luciana, que hablábamos de los contenidos de mayor relevancia, ¿está bien? O sea, cuando yo voy a trabajar con el concepto de capacidad en el jardín, y por ejemplo voy a trabajar con una jarra, con líquido, y mi pregunta o mi planteo va a ser a los niños, ¿cuántos vasos necesito para cubrir todo lo que tiene la jarra o todo lo que tiene esta botella? Entonces, digamos, vamos a hablar de cantidad de vasos que necesito para volcar el líquido y ver cuántos vasos cubren esta botella, ¿no es cierto? ¿Estoy hablando concretamente de cuerpos geométricos? No, pero sabemos que la botella la podríamos utilizar si pensamos trabajar con cuerpos geométricos cuando hablo del cilindro, por ejemplo. Pero entienden que todo depende de la actividad. Esto me viene al dedillo con lo que decía Luciana hoy temprano. En realidad, yo voy a trabajar con la posibilidad de llenar un balde de arena, por ejemplo, en donde quizás voy a hablar de unidades cúbicas, pero no estoy hablando del cuerpo geométrico, voy a estar hablando de la unidad cúbica, que es la que me permite llenar de arena un tacho de aguas, un tacho de un balde, ¿sí? O un recipiente. Entonces, eso es en cuanto a la capacidad. En cuanto al peso, nosotros en el jardín, en realidad no, cuando trabajamos con el peso, lo que hacemos referencia como unidad, mirá cómo comen, qué desgraciadas, qué rico, me dieron hambre ahora, dolor de estómago. Entonces, digamos que cuando uno trabaja con el peso, ¿sí? Directamente lo relaciona con el kilo. Profe, disculpe, pasa que hoy no almorzamos nosotras. No, no pasa nada. Le dimos de hoy temprano. No pasa nada, yo de gorda nomás, porque yo veo comer y me da hambre, así que no. Cuando hablamos de peso les decía que lo trabajamos y lo relacionamos con el kilo, ¿sí? Y con la balanza, con los kilogramos. Y cuando uno trabaja con el tiempo, muchas veces lo relacionamos con el reloj, con el calendario, ¿sí? Con el paso del tiempo. Estos serían los 4 conceptos directamente relacionados con las unidades. La longitud con el metro, la capacidad con las unidades cúbicas o los litros, el peso con los kilogramos, y el tiempo que lo podemos medir en horas, minutos, segundos, calendarios, ¿sí? Bien, ¿qué enseñamos en el jardín, chicas, concretamente? Bueno, nosotros como igual que los conceptos de espacio e igual que con los conceptos de figuras y cuerpos geométricos y con los números, con la medida hacemos lo mismo, trabajamos con el concepto anterior, con eso que está antes de trabajar con el kilo, antes de trabajar con el metro, antes de trabajar con las unidades cúbicas y antes de trabajar con el reloj. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que hacemos es pensar en trabajar con unidades no convencionales. Las convencionales son estas que nombré recién. Las no convencionales, ¿sí? Sería, por ejemplo, si vamos a trabajar con la longitud, trabajamos, por ejemplo, con una tira de papel o con una soga, y lo que hacemos es superponer esa tira de papel o esa soga para ver cuántas sogas mide, por ejemplo, mi ventana. ¿Cuántas manos necesito para cubrir la longitud del pizarrón? O sea, puedo medir con todo aquello, con todo aquel elemento que me permita superponer. Y ahí trabajaría la longitud.
Cuando trabajamos con la capacidad, no trabajamos ni con el litro, ni con la unidad cúbica. Como les decía recién, tengo una jarra y quiero llenar y saber cuántos vasos necesito, ese sería mi problema. ¿Cuántos vasos necesito para cubrir todo el recipiente de la jarra, por ejemplo? Y ahí lo interesante es que pasa casi lo mismo que pasa con las figuras y los cuerpos geométricos. ¿Qué es lo que pasa? Pasa de que podemos hipotetizar, que podemos pensar, hacer preguntas para que los niños supongan y después comprobarlo. Por eso el bloque 2 y el bloque 3 van casi de la mano, ¿sí? Cuando trabajamos con peso, no trabajamos con la balanza. Lo que hacemos es trabajar con todos aquellos elementos no convencionales. Por ejemplo, la balanza de platillos, ¿sí? La de platillos es la que me permite decir si está en equilibrio, si mide más o si mide menos. O sea, el desequilibrio va a decir cuál es más pesado y cuál no. O cuántos necesito poner en la balanza para que ese desequilibrio se transforme en equilibrio, ¿sí? Esa es la otra posibilidad del trabajo con el peso. También sopesamos con las manos, ¿sí? Agarro dos elementos y pienso sopesar, se llama eso, y digo, bueno, pongo un elemento acá, otro acá, ¿cuál siento que es más pesado o más liviano? ¿Sí? Lo que trabajamos en cuanto al peso no es el cuánto pesa, sino cómo pesa, si pesan lo mismo, si pesan distinto, o si pesan distintos, ¿cómo hago para que pesen igual? ¿Está bien? Y cuando trabajamos con el tiempo, no trabajamos con el reloj directamente, ni trabajamos con la hora, minuto y segundo. Piensen que los nenes aprenden en el jardín la hora recién en 4º grado, porque hay que pensar en toda la circunferencia del reloj, pensando que toda esa circunferencia equivalen a 360 grados, y esos 360 grados después se divide y va dando el minuto y el segundo, ¿está bien? O sea, es un concepto muy complejo para trabajarlo en el jardín. ¿Qué trabajamos del tiempo? Trabajamos el paso del tiempo, el transcurso del tiempo. ¿Qué elementos no convencionales utilizamos? Bueno, utilizamos, por ejemplo, una canción para decir, vamos a desarrollar esta actividad. ¿Cuándo termina? Cuando termina la canción. Entonces, el paso del tiempo lo vamos viendo con una canción. Lo trabajamos también con velas graduadas. Las velas graduadas es cuando uno prende una vela y hace una marquita y dice, vamos a hacer esta actividad hasta que la vela llegue acá. Cuando pasa la marca, listo, cambiamos de actividad. Lo trabajamos también con el reloj de arena, porque lo que hacemos es el paso del tiempo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Yo ahí ya les di, fíjense, un panorama general de distintos tipos de actividades que ya se pueden trabajar, ¿sí? ¿Qué otra cosa planteamos desde el bloque de medidas? Bueno, fundamentalmente dos propiedades, y esto es una pregunta de examen, dos propiedades importantes que se dan con respecto a la longitud, nada más que para la longitud. Esas propiedades son la transitividad y la conservación. Son dos propiedades importantes. ¿Qué dice? Voy con la más fácil. ¿Qué dice la conservación? Dice que, les voy a dar un ejemplo, supongamos que tengo que hacer un recorrido desde mi casa hasta el profesorado. La distancia desde mi casa al profesorado es exactamente la misma, independientemente de cómo la recorra. La puedo recorrer caminando, la puedo recorrer en colectivo, la puedo recorrer, no sé, en bicicleta. La distancia es siempre la misma. Lo que va a cambiar es el tiempo, ¿está bien? Pero lo que hablamos del concepto de longitud es la conservación, es decir, la longitud se conserva, se mantiene igual, independientemente de con qué la recorra. ¿Clarito? Bien.
Estas dos propiedades, chicas, son importantes porque de esto después dependen actividades que uno puede desarrollar. Si uno tiene claro esto en el jardín, entonces después, nosotras como maestra, a la hora de plantear la actividad, nos va a resultar más sencillo. Entonces, uno es la conservación. Y la segunda es la transitividad. Esta es una propiedad muy famosa, que se aprende en la escuela primaria, en la escuela secundaria, la propiedad transitiva. O sea, yo sé que a todas ustedes ese nombre les suena. Ahora, estoy segura que ninguna sabe de qué se trata. Pero bueno, ya sabemos que esto pasa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la propiedad transitiva? Que también la enseñamos en el jardín. Es muy sencilla. La propiedad transitiva dice que si yo tengo que tomar una medida con unidades no convencionales, por supuesto, porque supongamos que yo quiero hacer lo siguiente. Yo quiero comparar la ventana de mi escritorio con la ventana de mi cocina. ¿Sí? No sé si miden lo mismo, no sé cuál mide más ni cuál mide menos. Lo cierto es que no puedo agarrar una ventana y superponerla con la otra para ver cuál es más grande o más chica, porque no la puedo sacar, no la puedo llevar la ventana. Entonces, ¿qué hago? La propiedad transitiva me dice, toma un elemento intermedio, elegí un elemento intermedio. Entonces yo, por ejemplo, voy a elegir esta lapicera. Este es mi elemento intermedio. Yo elijo la lapicera, Mailén elige este papel. A ver qué más tengo acá. Tengo la correa del perro acá. Marina elige esta tira, por ejemplo. ¿Sí? Cada una de nosotras va a recorrer esta longitud con elementos distintos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? La propiedad transitiva me dice, elegí un elemento intermedio, listo, este es mi elemento intermedio, una lapicera. ¿Qué hago? Recorro la ventana de mi escritorio con esta lapicera, y entonces la recorro superponiéndola y digo, la ventana de mi escritorio mide 10 de estas lapiceras. Eso es lo que mide. Ahora voy con el mismo elemento de medición, con el mismo elemento intermedio me voy a la cocina, y superpongo con el mismo elemento intermedio la longitud de la ventana de mi cocina. Y cuando lo mido me dice que mide 6 de estas lapiceras. Con lo cual yo ya puedo suponer que si la ventana de mi escritorio mide 10 lapiceras y la de la cocina mide 6 de las mismas lapiceras, quiere decir que la ventana de mi cocina es más chica que la ventana de mi escritorio. Después agarro y digo, voy a medir, porque tengo que, no sé, tengo un mantel que quiero que quepa justo, y quiero ver si quepa justo en mi escritorio o en mi mesa. Entonces voy a elegir este elemento de medición. Entonces, superpongo en el escritorio y mide 5 de estas tiras. Voy a la mesa de la cocina, superpongo y también mide 5. Entonces, ¿qué dice la propiedad transitiva? Que si el escritorio es igual a 5 de estos y mi mesa es igual a 5 de estos, quiere decir que la mesa de la cocina y mi escritorio miden lo mismo, son iguales. ¿Está bien? O sea, pueden ser distintos como pueden ser iguales, dependiendo la cantidad de veces que entra ese objeto intermedio. ¿Sí? Por eso, yo se los voy a simbolizar ahora, para que ustedes vean cómo lo escribe la matemática, porque así lo van a encontrar. Esperen que voy a elegir una hojita para que vean cómo, porque tengo pizarrón, pero lo tengo atrás del sillón. Hasta que lo voy a buscar es más fácil escribirlo con el papel. Miren lo que dice la propiedad transitiva. Dice, si A es igual a B, o sea, tengo dos cosas que son iguales, y B, o sea, este segundo, es igual a un tercero, C, es decir, si A es igual a B
y ese B es igual a C, la propiedad transitiva me dice que entonces A tiene que ser igual a C, porque si A es igual a B y a su vez B es igual a C, porque A tiene que ser igual que C. Esto dice la propiedad transitiva. ¿Se entendió? Así como digo el igual, miren cómo lo digo y sigo diciendo lo mismo. La propiedad transitiva ahora me dice que si A no es igual a B, o sea, son distintos, y B tampoco es igual a C, entonces por lógica A y C no pueden ser iguales. ¿Está bien? Miren cómo lo escribo ahora. O sea, cuando uno la entiende, está todo bárbaro. El problema es si yo hubiese empezado a explicar la propiedad a partir de los símbolos. Miren esta, estoy diciendo lo mismo, abajo. Si A es mayor que B, o sea, A es más grande que B, y B es más grande que C, quiere decir que A y C, A deberá ser más grande que C. Y siempre esto, chicas, lo pueden poner con un ejemplo con números, y miren qué fácil es, se los escribo abajo. Miren, pongo numeritos. Elijo el 5. 5 es mayor que... Estoy diciendo pavadas, esperen. 5 no es mayor que 6, lo escribí al revés. Esperen. Ahí. Miren, que puse 6. Si 6 es mayor que 5, y 5 es mayor que 4, ¿cómo va a ser 6 con respecto a 4? Mayor. Claro, Mayor. entonces, exacto, 6 es mayor que 4. ¿Ven que se corresponde con lo que había escrito acá arriba? Y ahí lo podemos poner siempre con números. Miren, la primera que escribí sería, esperen. Miren cómo quedaría si le pongo el distinto. Puse que 4 es distinto que 3, es cierto, 4 no es igual que 3, son distintos. Y 3 es distinto que, ¿qué puse? Que 2. Entonces, ¿qué pasa con 4 y 2? Tienen que ser distintos. ¿Está bien? ¿Está? ¿Se entendió? Esa es la propiedad transitiva. Lo que pasa es que en la escuela se las enseñan así, y uno no entiende nada de lo que está diciendo ahora. Si primero les digo la ventana, lo que mide el elemento intermedio, listo, uno ya hizo la configuración de lo que está pensando, entonces después lo puede simbolizar. Este es el problema de la matemática, chicas, que cuando se las explican simbólicamente, sin entender lo que están diciendo, o sin poner un ejemplo concreto, entonces todo lo que digan después no se va a entender, y uno se convence que uno es una bestia, que no entiende nada de matemática, pero en realidad el problema es que no puede conceptualizar algo que uno no entiende. ¿Sí? Con los niños pasa exactamente lo mismo. No vamos a ir a conceptualizar esto simbólicamente con los niños, pero sí vamos a poder hacer este trabajo desde la longitud y decir, bueno, ¿cómo hago para saber si el pizarrón de la salita rosa es igual, más grande o más chico que el pizarrón de la salita verde? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos hacer para saber cuánto mide cada uno? Entonces vamos a poner sobre una mesa distintos elementos a disposición para que ellos puedan ir superponiendo uno con otro y poder finalizar diciendo, el pizarrón de mi salita mide 5 de esta tira, el pizarrón de la salita verde mide 8 de esas mismas tiras, entonces mi pizarrón es más chico que el pizarrón de la sala verde. ¿Y qué hizo el niño ahí? Aplicó la propiedad transitiva, chicas. Sencillísimo. Pero, bueno, uno primero lo tiene que conceptualizar. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Voy a ir ahora. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Muy bien. Yo estoy por compartir pantalla.
porque quiero que veamos qué dice nuestro diseño curricular. Actividades, chicas, mi recomendación es que las actividades las traten de sacar del libro de Adriana González. Son más sencillas que las que están en el documento curricular. Esa es mi recomendación, ¿sí? En el bloque 3, que sería el bloque de medida, como contenidos van a poder poner directamente longitud, capacidad, peso y tiempo, esos 4, un ejemplo de cada uno, y se terminó ese bloque. 1 o 2, o los que ustedes quieran, ¿no? Como para que quede completito, pero es el más sencillo. Esperen que estoy buscando. Me fui al diablo acá. Espérenme. Me fui a otra materia, esperen. Mientras voy buscando, ¿hasta acá vamos, chicas? Sí, profe. Muy bien. Es el bloque más fácil este, ¿eh? Más fácil para aprender y el más fácil para enseñar, ¿eh? Porque es muy dinámico. Uno con los nenes puede desarrollar múltiples actividades que tengan que ver con trabajar con la longitud, con la capacidad, con el peso, ¿sí? Por ejemplo, con el peso, cualquier unidad didáctica que ustedes desarrollen, por ejemplo, la verdulería, el almacén, el supermercado, cualquiera de esas unidades didácticas o proyectos, pueden trabajar con el concepto de peso, pueden trabajar con los conceptos de longitud, por ejemplo, cuando tienen como unidad didáctica, por ejemplo, el armado, o el proyecto, no unidad didáctica, el proyecto del armado, por ejemplo, de la biblioteca de la sala. Entonces, para armar una biblioteca tenemos que ver si esa biblioteca entra en una pared determinada, podemos medir, podemos tomar longitudes con distintos elementos para saber si la biblioteca entra en ese lugar, los estantes, los libros que voy a poner, dónde los voy a poner, cómo los voy a enumerar. Bueno, hay un montón de actividades para ver con respecto a eso. Bueno, y acá hay una cuestión que es muy importante y que tiene que ver, esperen, acá, en el tercer párrafo, define qué es la medida en el jardín. Y dice que la acción de medir en el jardín supone básicamente comparar. Esa es otra pregunta de examen, solamente eso. ¿Qué significa medir en el jardín? Bueno, medir significa comparar. ¿Está bien? Nosotros en el jardín, chicas, no tomamos, por ejemplo, ven acá que dice, por ejemplo, una cinta métrica 10 metros. Nosotros cuando hablamos del concepto de medida, hablamos de un cardinal, que es un número, y de una unidad que lo acompaña, ¿sí? El metro. Cuando yo digo, por ejemplo, no sé, acá, 20 centímetros, la medida está acompañada por 2 elementos. Uno es el cardinal 20 y el otro es centímetros, que es la unidad. Nosotros esto así no lo trabajamos en el jardín, ¿sí? Lo que hacemos en el jardín básicamente es comparar. ¿Cuánto mide, por ejemplo, el pizarrón? Mide 5 tiras de papel. ¿Cuánto mide el banco o la mesa donde trabajamos en el jardín? Mide 10 de mis manos. Mide 10, que es el cardinal, y en lugar de centímetros o metros, mis manos sería lo que ocupa ese espacio, ¿está bien? Bien. Ay, Dios. Se me acaba de poner negra la pantalla, chicas. Siempre me pasa cuando comparto pantalla. No sé por qué mi máquina hace esto. Bueno. Vamos a hacer una cosa, chicas. Agarro el libro. No les voy a poder mostrar directamente, pero voy a leer de ahí de esa misma hoja que ustedes están viendo. Esperen.
Ustedes están viendo, ¿no? La pantalla. Sí, ¿no? Sí, profe, la pantalla se ve. Sí, profe, se ve la pantalla. Yo lo que no voy a poder es mostrarles con el cursor, porque se me puso toda la pantalla negra, así que, bueno, estábamos en eso, que la acción de medir supone básicamente comparar. Dice, cuando esta comparación no puede ser realizada de manera directa, se requiere de un recurso intermediario como unidad de medida. ¿Ven? Ahí está hablando de la transitividad, pero no la nombra como transitividad, sin embargo la está definiendo. En ese caso, la medición supone la repetición de una unidad de medida, es decir, una subdivisión expresada en función de cierta unidad de medida, que es repetida sobre la totalidad de la extensión de la magnitud que se esté considerando, ya sea una longitud, el tiempo, etc. Esta repetición debe ser tal que el intervalo a medir quede cubierto por la unidad de medida de manera que no haya huecos ni superposiciones. Es decir, ¿qué está diciendo? Que si voy a medir, por ejemplo, el pizarrón y agarro una tira de papel, tengo que ir superponiendo la tira de papel de tal manera que el extremo después vaya coincidiendo con el origen y así sucesivamente, ¿no? Que no queden espacios en el medio, dice. Tal unidad de medida podrá ser convencional o no. ¿Sí? Acá lo define de esta manera. Nosotras lo que vamos a decir es que las magnitudes convencionales son cuando trabajamos con el litro, con el metro, con el reloj, con las unidades cúbicas, con el kilogramo, y las unidades no convencionales son cuando utilizamos elementos o instrumentos que nos permiten medir, pero no con el elemento convencional, ¿sí? Bien, básicamente, chicas, el concepto de medida, a ver si logro cerrar esto, porque lo voy a necesitar cerrar justamente para poder detener después la grabación, a ver si lo logro. No. Ay, Dios, esta máquina ya va pidiendo pista. La exprimí tanto el año pasado que ya no quiere más. No, ni funciona ya. ¿Ustedes siguen viendo la pantalla compartida, chicas? No, ¿no? No, No, profe. no, profe. No, pero no las veo yo a ustedes ahora. Bueno, no importa. Importante entonces, esto es todo lo que plantea el diseño curricular. Tengan en cuenta que es lo que les digo siempre, digamos, dice mucho, pero le falta mucho, ¿sí? Tengan en cuenta, chicas, entonces, pero sí, esto de la validación. Lo mismo que hablábamos con figuras y cuerpos geométricos. La validación, esto que se da en el cierre de una clase. ¿Qué quiere decir la validación cuando trabajamos con la medida? Exactamente lo mismo que dijimos con figuras y cuerpos geométricos. La validación tiene que ver con dos cuestiones importantes. Una es la argumentación, en donde hacemos hablar a los nenes para que cuenten qué hicieron y cómo lo hicieron. Y la segunda tiene que ver con la comprobación empírica. Es decir, empiezo, por ejemplo, la clase planteando: ¿cuántos vasitos de papel creen que vamos a necesitar para cubrir todo lo que tengo adentro de la jarra? Entonces, en ese caso, les vamos a preguntar, ¿cuántos creen que voy a necesitar? Entonces, algunos van a decir 4, otros van a decir 10, otros van a decir 20. En el desarrollo de la clase lo vamos a hacer. Y en el cierre vamos a poder hablar de lo que pasó, pero también comprobar si lo que pensamos se justificó o no. Es decir, que si dijimos que necesitábamos 5... voy a ver si puedo entrar con la tablet. Espérenme, porque me desespera no poder verlas, chicas. A ver. Lo que vamos a hacer entonces con respecto a este tema de la comprobación empírica, les decía, es ver si se cumple esto que supusimos previamente. Así que en realidad, esperen, estoy intentando entrar por acá también. A ver. No.
Por acá no puedo. Espérenme. Creo que voy a poder entrar con el celular. Ah, se me acopla. A ver ahí. Profe, ¿puede cerrar el micrófono de la tablet? Sí, ahí va, esperen. No, chicas, esperen. No puedo porque se me acopla con el celular también. No puedo, es que no puedo ni ver dónde está el volumen acá en la computadora. Bueno, no importa. Lo último que les quería decir, entonces, importante. En el diseño curricular, recuerdan que de la parte de geometría hablábamos de 4 acciones importantes. Eran la de exploración, observación, reflexión y anticipación de las características de las formas geométricas. Esto es lo que dice el diseño curricular, como objetivo de la enseñanza de la geometría. En el bloque de medida no hace este planteo, pero lo vamos a incorporar directamente, igual que como lo dice con la enseñanza de la geometría. Si me preguntan, ¿cuál es el propósito de la enseñanza de la medida? Bueno, voy a decir que medir es comparar, y aparte de decir eso, voy a tratar de pensar en la exploración, la observación, la reflexión y la anticipación, y en lugar de decir de las características de las figuras geométricas, voy a decir de las características de las unidades de medición, sean longitud, capacidad, peso y tiempo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque lo podemos relacionar. Acuérdense que siempre les dije que el bloque 2 y el bloque 3 están relacionados en cuanto al tema de el propósito, o sea, en cuanto al tema de lo que se persigue. ¿Qué es lo que persiguen en los 2 bloques? Poder trabajar la argumentación, poder trabajar la reflexión, poder trabajar la exploración, ¿sí? Esto de llegar siempre al finalizar una actividad en donde se pueda comprobar empíricamente lo que estoy diciendo. ¿Sí, chicas? Esto es lo que me parecía importante que lo tuviesen en cuenta. No funciona esto. No voy a poder mostrarles nada. ¿Siguen ahí, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Es espantoso hablar y no ver nada. Bueno, chicas, la idea, entonces, repito, para poder trabajar la medida, en el trabajo que ustedes tienen que entregar, tiene que ver con esto. Van a poner los 4 conceptos: longitud, capacidad, peso y tiempo. Y en cada uno de ellos pueden incorporar cualquiera de las actividades que figuran en el libro de Adriana González. Yo igual hoy les di una serie de actividades para cada una de estos conceptos, pero el concepto de medida es muy sencillo y son esos 4, no hay otra cosa. ¿Está, chicas? Repito, entonces, voy a tratar de que esto quede grabado, no sé cómo, porque tengo que volver a poder verlas, pero no veo. Pero bueno, básicamente es eso, chicas. Voy a intentar que esta grabación ahora cuando apago la máquina y la vuelvo a prender, voy a intentar recuperarla. Si no llego a poder recuperarla, les voy a subir la grabación del curso que viene, porque ahora en lugar de iniciar con la computadora lo voy a hacer con la tablet, que con la tablet no se me corta.
pero si no puedo subirles esta misma, les subo la que sigue, que es igual. ¿Está? Bueno, profe. Bueno, profe. Está bien. Bárbaro, chicas. Bueno, nos estamos viendo. Les mando un beso grande, cuídense mucho. Y sí. Y seguimos en contacto, chicas. Chao, Ok, profe. profe. Chao, profe. Chao, Nos vemos, chicas. profe. Nos Bueno, vemos. chao. Chao, chao.